tampoco resulta fácil. Bueno, pues cuando uno profundiza en el estudio de las raíces de la identidad del sinaloense, como se da en cualquier estado de la República, independientemente de la capa superior que es la identidad nacional, está también la identidad local. Para eso es que la educación es un instrumento importante. Lo único que quisiera agregar aquí es que estos beneficios individuales y sociales no siempre se expresan con tal claridad. Fíjense bien lo que voy a, no sé si alcanza a ver, voy a permitir bajar. Aquí hay una lámina que quiero compartir con ustedes, la siguiente, por favor. No se alcanza a distinguir, pero aquí va una línea que se queda fija después de los 80. Lo que quiere decir esto es que nosotros después de 1980 prácticamente no hemos crecido en este país. Díganme si un país puede vivir sin crecimiento. Estamos hablando del nivel del producto per cápita. No se distinguen casi los puntos, pero lo que quiero únicamente subrayar esa línea horizontal que se vuelve hasta hoy en día. Es decir, este país prácticamente no ha visto crecimiento en su ingreso per cápita en los últimos 25 años. La siguiente lámina es la de productividad, y entonces aquí decimos, ¿qué es lo que pasa? La primera conclusión, tenemos un gran problema y es fundamentalmente nuestro. No está exportado de otros países para acá. Se nos ha reducido nuestra tasa de crecimiento de la productividad. Cuando no crece la productividad, no hay producto. Cuando no hay producto, no hay ingreso. Cuando no hay ingreso, no hay mejor distribución. Cuando no hay mejor distribución, hay más pobreza. ¿Queda claro? Y podrá haber muchas hipótesis en el sentido de que esto viene desde fuera. Sí, claro, hay factores externos, pero el más importante es el que tenemos que tener conciencia clara, es el de la productividad. Bueno, pues cuando dije de los beneficios las dos anteriores láminas, yo decía claramente que uno de los puntos que tenemos que tomar en consideración es que la educación explica el crecimiento. ¿Qué significa esto? Si no hay crecimiento, no hay productividad, y a lo mejor está fallando la educación. Y esa va a ser la segunda parte de mi presentación. A lo mejor está fallando esa preocupación permanente de formar capital humano. Y si no tenemos capital humano cada vez con mayor calificación, entonces nos vamos a estancar. Y después de estancarnos, vamos a empezar a ir para atrás. Ese es el enorme riesgo que estamos enfrentando en este momento. No el estancamiento, sino la decadencia. Que quede perfectamente claro que podemos superarlo. Tan es así, tan podemos superarlo, que estamos tratando de encontrar soluciones rápidamente a un problema permanente de este país, que es la disponibilidad de recursos fiscales. Necesitamos ingresos públicos para financiar todos los programas que podamos pensar. Y eso es precisamente lo que voy a tratar de demostrar en la última etapa. Perdón. Adelante, por favor. La siguiente lámina se refiere, no se alcanzan a ver, una atenta disculpa, porque son tres láminas. Una que se refiere a la productividad, otra que se refiere al salario mínimo, que desafortunadamente ahí se van a dar cuenta cómo se van inclinando hacia abajo permanentemente. Es decir, el salario mínimo, que en términos de los salarios profesionales y los industriales debería ser creciente, va hacia abajo permanentemente. Y finalmente, el bienestar medido en términos del Producto Interno. No se ven las láminas, pero les explico lo siguiente: todos los indicadores van a la baja. Sin embargo, hay una que me parece que es la más importante. Esta sí se ve con mucha claridad, esta que viene de distribución del ingreso, y voy a decir por qué. Si una política de desarrollo social, si un conjunto de instrumentos de desarrollo social van a estar orientados al bienestar de la población, se deben reflejar en la distribución del ingreso.
Esta se da de 3 o 4 maneras. Una, cuando distribuimos lo que se recibe entre el capital y el trabajo. Otra, por sectores. Otra, por familias, que es la que yo traigo aquí. Pero hay muchas formas de entender la distribución del ingreso, solamente que como ya Héctor Merecio hablaba de los pobres, quiero decirles que si ustedes ven aquí tenemos más de 50 años de política económica, desde 1950 que se hizo el primer estudio, imperfecto todavía, hasta el 2008 que son las encuestas de ingreso-gasto del Banco de México, cada vez más perfeccionadas. Ustedes se van a dar cuenta que los pobres, que es el 60% de la población, siguen absorbiendo la misma proporción del ingreso o menor que la que tenían 50 años atrás. No les caiga de sorpresa. En los Estados Unidos, un 40% de la población, que es uno de los países que siempre ponemos como ejemplo, un 40% de la población prácticamente no ha variado en su composición, pero no ha bajado. Y si ustedes se fijan aquí, los pobres, que representan la mayoría de la población, cada vez tienen un menor ingreso en términos de la distribución de cada peso. Esto quiere decir que el 60% de la población de los ingresos más bajos tenía 24 centavos de cada peso de 50, ahora tiene 19. Es decir, el 60% de los pobres son muchos millones de personas, y por eso es que la cifra más reciente de la pobreza nos dice que ha aumentado en 6 millones y que ésta se ha concentrado fundamentalmente en las zonas urbanas. Ya no somos un país rural, cuando la política social podría identificarse con el campo y con la atención a los grupos de campesinos. Ya somos un país de 110 millones, donde los programas de oportunidades están orientados fundamentalmente a estos marginados urbanos que tienen tanto la pobreza alimentaria como patrimonial como un componente de su vida.